este. Es para nosotros una satisfacción desde la Escuela de Organización Industrial poder ofrecer nuestros espacios y nuestros servicios para presentar trabajos de investigación, para hacer formación y en este caso para presentar un libro que, Diagnóstico de la situación del comercio exterior en España 2011, ha sido al final el resultado de un trabajo largo y un trabajo, como podéis ver si tenéis el libro, absolutamente técnico y copioso por parte de María José Cano y por parte de Begoña Bebiá. Bien, pues muchísimas gracias a las autoras de antemano. Muchísimas gracias por ofrecernos parte de su tiempo, que es lo más sagrado y lo más preciado que nosotros tenemos, parte de vuestro conocimiento, que también ha sido motivo de que en estas casi 300 páginas pues nos hayáis explicado cómo es la situación de nuestro comercio exterior y cómo va a ir evolucionando en los próximos tiempos. También quiero dar las gracias de antemano a los dos ponentes que nos acompañan esta tarde, a don Carlos, que como director general de Expansión, la verdad es que ha mantenido en los últimos tiempos, yo diría en las últimas semanas, una mayor relación con esta casa y espero que esa relación frague de manera inmediata en mucho más amor. Y a don Isaac Martín, director general del ICES, que como vemos aquí también aparece como una de las entidades que en algún que otro momento están interesados en este estudio. En ese capítulo del agradecimiento no podían faltar a los grandes logotipos de esta casa, ¿no?, de este libro, el logotipo de DHL y el de Mastercard. Muchísimas gracias porque habéis hecho posible esta realidad que hoy estamos presentando. Bueno, por mi parte tengo también que excusarme porque no me puedo quedar durante todo el tiempo, tengo que salir pitando para Logroño, caramba, porque tengo esta noche allí una reunión con el consejero de Turismo, que firmamos un convenio entre esta casa y la Consejería de Turismo. Bueno, dicho esto, quería apuntillar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que la globalización, ese concepto de globalización que parece que nos llenó la boca desde finales de los años 90, la globalización, el mundo, ese proceso de mundialización, nos abre una ventaja competitiva que jamás la historia había presenciado, que es considerar al mundo por cliente. Claro, el tiempo real no existe, el tiempo real de China es el mismo que el tiempo real de Australia, de Estados Unidos o de España, por el tanto ha desaparecido el concepto de la distancia y la tecnología nos ha hecho posible que estemos en conexión permanente en todo momento y en todos los lugares del mundo. Este es un hecho que no había ocurrido nunca, nunca, en la historia del mundo. Y por lo tanto nos plantea una serie de interrogantes, una serie de nuevas vivencias que tenemos que ir descubriendo cada día. Algunas de ellas a veces nos atrapa en falsedades, en mentiras, en creencias, en ilusiones, y por lo tanto nos produce, por decirlo así, un mal negocio. Otras, sin embargo, se nos abren maravillosas y nos permiten crear un mundo enorme, no de expectativas, sino de realidades de la pequeña empresa y de la gran empresa. Y en este caso, considerar al mundo por negocio representa el que tenemos que trabajar con las creencias locales y con las estrategias globales. Desde hace tiempo se puso de moda también otra palabra, el mundo global, una expresión que habéis oído hablar 20 veces, pensar en global y actuar en local. No podemos nunca perder el sentimiento de lo local. Incluso en las empresas, voy a poner un ejemplo que lo vamos a comprender inmediatamente, en las empresas más mundializadas, como puede ser McDonald's, nosotros vamos a tomar el producto principal de McDonald's en cualquier lugar del mundo y el producto es el mismo, pero la serie de elementos que le acompañan alrededor son distintos, completamente distintos en Japón, o distintos en la India, distintos en Venezuela y distintos en España. Porque hemos tratado de adaptar ese producto global a las exigencias y a las necesidades locales. El mundo global, que desde luego es el mundo que nos va a permitir triunfar. Y la pequeña empresa, especialmente hablo de la pequeña empresa porque esta casa tiene una vocación especialísima hacia el mundo de la pyme y por lo tanto eso no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? La pequeña y mediana empresa tiene además otra realidad, una realidad que estadísticamente se ha demostrado que es cierta, y es que aquellas empresas que han apostado por la internacionalización hace unos años, hoy están superando la crisis, están viviendo la crisis de una manera mucho mejor que aquellas otras que no han salido de su territorio.
no en todos los países del mundo no existe la crisis de la misma manera en que existen ahora en nuestro país. Es más, hay muchos países que lejos de estar en crisis están en una situación enormemente floreciente. Aquellas empresas que han sido lo suficientemente astutas y han tenido el arrojo de haber realizado un proceso de internacionalización y de exportación a estos países que hoy están en auge, superan la crisis de una manera muchísimo más beneficiosa para ellas de las empresas, insisto, que no han salido de su entorno inmediato. De ese entorno inmediato que cada día se ha convertido en un entorno más exigente, porque si la mundialización o la globalización ha tenido también alguna característica, ha sido la de que han cambiado los clientes, y los clientes que hace 20 años o 25 años se comportaban de una determinada manera, ahora se comportan de una manera muy distinta y desde luego sabemos que son más exigentes, que saben más, que comparan enseguida, que se quejan antes y que además no van a tragar con ruedas de molino como a lo mejor han estado tragando años atrás. Por lo tanto nos exigen algo que llamamos competitividad, algo que llamamos calidad o excelencia, algo que llamamos mejor relación calidad-precio-servicio, algo que llamamos no sé qué, pero que desde luego esos clientes son los que en ese no sé qué y en el cúmulo de cosas que acabamos de decir determinan su voluntad hacia un producto o hacia otro producto. Bueno, hablar del futuro es dificilísimo. Nostradamus lo intentó y ahí está. Ya pronosticó desde que yo he nacido que el mundo se acababa en 6 o 7 ocasiones y todavía no se ha acabado. De forma que hablar del futuro es dificilísimo y pensar por dónde van a ir las cosas es más difícil todavía. El único futuro más cercano que me encantaría predecir es que España gane la Eurocopa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato y voy a dejar la palabra al maestro de ceremonias que va a ser don Carlos en esta ocasión, para que entre don Carlos y don Isaac sean capaces de desmembrar algo de lo mucho que las autoras nos cuentan en su libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo siento irme. Autoras, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Estar aquí esta tarde con ustedes. Y enhorabuena a las autoras por un trabajo que es tan interesante como necesario. En el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, como saben, llevamos décadas ya dedicados primero al comercio exterior y algunos años ya dedicados a la internacionalización de nuestras empresas y de la economía española. Lo digo porque, como saben también, la internacionalización engloba el comercio exterior y cada vez más estos intercambios internacionales hay que mirarlos en términos de intercambios de tareas y no necesariamente intercambios de bienes. Una de las primeras dificultades que todavía sigue teniendo en nuestro país la elaboración de estudios en materia de internacionalización es la limitación que hay en el número y en ocasiones y en la calidad de las estadísticas. Y eso es también pues una dificultad a la que se han enfrentado las autoras de este trabajo con gran eficacia, puesto que a esa limitación han respondido aportando una riqueza de datos y de estadísticas que yo no tiene sentido que me ponga a reproducirlas aquí. Ellas ya les señalarán las que consideren más relevantes y además yo les recomiendo vivamente la lectura del trabajo, pero sí hay algunas que voy a compartir con ustedes. Algunas de las que están en el trabajo y otras que no están en el trabajo, pero que son relevantes para contextualizar la situación. Y voy a empezar por hablar de no pymes. En nuestro país, en España, aproximadamente 100 empresas, nada más que 100 empresas, acaparan el 25% del total de nuestras exportaciones. Esto tiene todavía mayor importancia cuando consideramos que teniendo aproximadamente un censo de entre 2.800.000 y 2.900.000 empresas, simplemente tenemos 120.000 empresas que exportan. Y de esas 120.000 empresas que exportan, solamente tenemos 40.000 empresas que exportan de manera regular.
es decir, que han estado haciéndolo a lo largo de los 4 años anteriores al año en el que se toma la muestra. La exportación es una actividad compleja, la internacionalización es una actividad exigente y es una actividad que tiene una tasa de mortalidad muy elevada. Conforme un estudio que apareció en Cuadernos de Vice a principios de este año, de las empresas que exportaban en el año 2000, exportaban bienes en el año 2000, quedaban exportando bienes en el año 2010 solamente un 4% de ellas. Eso nos da, y esto era antes de que la crisis se profundizara, ¿no? Entonces es una primera idea. Y eso lo que supone, teniendo en cuenta el contraste que estas empresas ofrecen con las 100 que exportan el 25% del total, es que la internacionalización, para tener sentido, para ser eficaz, no puede ser una actividad de supervivencia. Tiene que ser una actividad de carácter estratégico. Tiene que ser una opción por la que la empresa opte con todas sus consecuencias. Es probable que no sea una opción, que sea una obligación en un momento como el actual, pero si se hace con prisa, con limitaciones de recursos, con urgencia, lo más fácil y de manera no planificada, lo más fácil es que no salga bien. Y en ese sentido el estudio arroja algunos datos que son preocupantes, y este sí que lo quiero mencionar. Respecto a los criterios de selección de mercados, según el estudio, el 28% de las empresas o no sigue ningún criterio o el 22% de ellas optan por un mercado a partir de la proximidad geográfica. Es decir, que el 60% de nuestras pymes o no saben por qué van a un mercado, según ese estudio, o van al que les pilla más cerca. Claro, esto es lo contrario de un pensamiento estratégico. Esto es concebir la internacionalización como una actividad de supervivencia, porque muchas veces la razón para ir al mercado más cercano no es otra que la limitación de los recursos. Me comentaba hace 2 días nuestra consejera en Australia que ha notado un notable descenso en las solicitudes de información a la oficina comercial en las visitas, en las misiones allí, básicamente porque es el lugar donde es más caro ir. Esto puede ser una estrategia sensata en muchos casos, pero claro, priorizar los mercados de oportunidad a partir de los costes de transporte pues es francamente arriesgado. Luego hay otro dato importante desde el punto de vista del análisis de cuál es la función que tenemos que desempeñar. Bueno, pues aquellos que desde el sector público estamos intentando contribuir a la internacionalización de nuestras empresas, y es que más de la mitad de ellas nos dicen que nosotros les ayudemos o no es un elemento relevante a la hora de decidir si hacen o no algo. Creo que en un contexto de recursos limitados eso es una llamada importante a la priorización de actividades y a la priorización de sectores y de mercados. Y en ese sentido estamos absolutamente decididos en ICEX a actuar de manera coherente con esa situación. Y lo estamos haciendo a partir de una estrategia o de una línea que está construida en torno a 3 pilares. El primero de los pilares es trabajar de manera más cercana a la empresa. Esto no supone nada más que tener una mayor disposición a escuchar a la empresa. Estamos, por ejemplo, revisando nuestras estrategias de cara al 2013 a partir de unos foros donde hemos invitado a las asociaciones sectoriales, al resto de participantes públicos que puedan tener interés en el sector o en el macrosector en el que estemos, y a empresas relevantes de la misma. La segunda de las variables es la estrategia. Darnos cuenta que la agilidad, la capacidad de organizar actividades, la flexibilidad es un activo, sin duda, pero que en un contexto de limitación de recursos, en un contexto en el que las empresas por su propia manera de abordar la internacionalización están necesitadas de asesoramiento acerca de cómo hacer las cosas y de qué hacer, es importante tener unos planteamientos estratégicos claros. Y un tercer pilar, que es el de la evaluación, el de estar en permanente contacto con la empresa, en una permanente disposición de revisar lo que han sido nuestras actuaciones, a fin de que la programación del año que viene refleje el resultado de lo que hayan sido nuestras actividades en el año en curso, nuestras actividades no a partir de ningún otro criterio más allá del de la medida en la que los resultados se han ajustado o no
a lo que eran nuestras expectativas en el momento de concebir esos instrumentos y esas actuaciones. Y estamos dando distintos pasos, algunos de ustedes, y en este ámbito que, como decía Fernando Bayona hace un momento, es particularmente acogedor para la pequeña y mediana empresa, me parece de interés destacar el lanzamiento de la iniciativa ICEX Next, que, como saben, es un programa de capacitación para la internacionalización, la apertura de nuevos mercados, fomento de la innovación y fomento de la consolidación de la presencia internacional de las empresas. Y ahí tengo otro dato que compartir con ustedes. Este programa ICEX Next es heredero de una estrategia y de un programa en el tiempo que quizá conozcan más, que fue el PIPE, Programa de Iniciación a la Promoción Exterior. Y también en el estudio, como saben, entre el año 2000 y el año 2010 las exportaciones españolas aumentaron un 58%. Las exportaciones de las empresas PIPE aumentaron un 145%. Allí donde, como les decía antes, solamente una de cada 3 empresas exportadoras es exportadora regular, en el programa PIPE es casi 3 de cada 4, con una particularidad, que para entrar en el programa PIPE tenía que suponer la actividad exterior menos de un 30% del total de la facturación de la empresa que entrara en el programa. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que cuando se concibe la internacionalización no solamente como la identificación de oportunidades, no solamente como facilitar información puntual, sino como un proceso de transformación de la empresa, de revisión de todas sus capacidades estratégicas, existen muchas más posibilidades de que esa internacionalización sea una internacionalización que permanezca en el tiempo, que sea por lo tanto sostenible, y es mucho más verosímil que obtengamos el retorno de los recursos públicos que cualquier empresa y que cualquier ciudadano nos demanda en estos tiempos. Esa es la lección que nosotros extraemos de nuestra experiencia, esa es la que yo quiero traerles aquí hoy, y así como nuestro compromiso de seguir aplicando esas lecciones en otros ámbitos como el de los planes de empresa, siempre en una misma línea. Simplificar la relación de las empresas con nosotros, aumentar la discrecionalidad de las empresas, la capacidad de las empresas de decidir la ruta más apropiada, acercarnos a la empresa para asegurarnos de que les damos el asesoramiento que necesitan, un asesoramiento que tiene que ser especializado y continuado en el tiempo, para lograr a la vez vencer dificultades puntuales y transformar el déficit de capacidad estratégica que tienen muchas empresas, pues que, por ejemplo, de las que, bueno, en el caso de las de menos de 10 trabajadores, 82% no tienen plan de marketing, según el estudio, el 65% no tienen plan de internacionalización, en las de menos de 10 trabajadores el 80% no lo tienen, y por lo tanto nosotros, esa es la línea en la que estamos trabajando actualmente en el ICEX, no solamente dar una mejor información acerca de cómo hacer las cosas, sino dar una mejor información acerca de qué hacer, ayudar a la empresa a transformarse, porque nuestra experiencia nos dice que efectivamente una pyme internacionalizada es una pyme mejor gestionada, es una pyme con mayor capacidad de enfrentar el futuro, el mercado y los clientes fuera, pero también dentro de nuestro país. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Nada. Yo la verdad es que creo que lo último que tengo que hacer ahora es hablar de comercio exterior. ¿Lo he encendido? ¿Sí? ¿Me oyes? Pues estoy encendido. Pruebo otra vez. ¿Ahora me oyes? ¿Grito más? Estoy encendido. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me oyes? Vale. Bueno, creo que después de oír a Isaac y con lo que vamos a aprender de las autoras, lo último que tengo que hacer en los 3 minutos que os voy a hablar es hablaros de comercio exterior. Pero sí tengo una idea muy clara, que es la relevancia que tiene el comercio exterior y la globalización en la economía española en el año 2012. Y lo voy a poner en contexto. Todo el mundo dice que estamos de crisis. Y además muchos dicen que estamos en esa crisis causada por los perversos y malvados mercados que nos han llevado a la situación en la que estamos. Lo hemos oído más de una vez, ¿no?
Pues creo que es absolutamente falso. Ni estamos de crisis ni los mercados son falsos, ni los mercados son perversos. Lo que estamos viviendo, para mi entender, no tiene nada que ver con una crisis. Una crisis es cuando en un ciclo económico estás en valle y volverás al mismo sitio dentro de unos años. Donde vamos a estar dentro de 5 años no tiene nada que ver con de dónde venimos. Estamos claramente viviendo una evolución de modelo, no tiene nada que ver con una crisis. Nos estamos viendo obligados a reinventarnos, no a volver a hacer lo mismo que hacíamos hace 10 años. Y nos estamos viendo obligados a reinventarnos porque esos que denominan son los malvados mercados nos han dicho que hay unas cuantas cosas sobre las que habíamos fundamentado un modelo económico que no son sostenibles. Y hay que tirarlas a la basura y reinventarlas. ¿O es sostenible tener un sistema financiero donde el 50% del sistema financiero está gestionado no por profesionales, sino por políticos? Los mercados han dicho, no vale. ¿Y quién lo ha dicho? Los mercados. ¿O es sostenible tener un ciclo de construcción en el que los alcaldes sacan el suelo como modelo de financiación y se lo dan a los promotores, que por cierto son amigos o familiares, y los financian los señores de las cajas donde están los mismos políticos? No es sostenible, los mercados han dicho, basta. Y como esas tenemos muchas realidades. ¿Las hemos querido ver o no las hemos querido ver? Nos hemos querido aprovechar, y me incluyo, y no nos hemos querido aprovechar, y los mercados han dicho, ya está bien. Porque lo siento, el globo crece al 4,5%. El mundo no está en crisis. Está en crisis Europa, estará en crisis especialmente España, está en crisis aquellos sitios donde hemos hecho lo que hemos hecho. Pero lo siento, Asia crece, África crece, América Latina crece, América del Norte crece, lento pero crece, y Alemania crece. Está en crisis un modelo que hay que reinventar. Y esos mismos mercados que nos dijeron muchas cosas y no les escuchamos y nos ha llevado donde nos ha llevado, llevan 25 años diciendo globalización. Y las empresas españolas que han escuchado los mercados y que lo han intentado, y estoy de acuerdo que es muy difícil, pero quien la persigue a veces la consigue y luego sobrevive. O se enfrenta mejor. Esos no están necesitando reinventar su modelo. Las empresas que han tenido éxito globalizándose no se tienen que reinventar hoy. Por lo tanto, creo que no estamos en crisis, creo que tenemos que reinventar aquellas cosas que no funcionaban. Y por lo tanto, creo que el momento actual en el que planteáis este estudio es el mejor momento posible para decirle al mundo, de verdad, escuchemos a los mercados y hagamos lo que nos han pedido desde hace mucho tiempo. Y confío claramente en el futuro de este país y confío en que gracias a la globalización, gracias al comercio exterior y gracias a las exportaciones, tenemos fuertes vías de crecimiento. Y por último, quería dar las gracias a la Escuela de Organización Industrial, a los patrocinadores y al ICEX, por el acto de responsabilidad que significa hacer este estudio y financiarlo. Me gustaría que todas las instituciones de este país hicieran actos de responsabilidad. Doy paso a los patrocinadores para que nos digan unas palabras. Nicolás. Primero agradecer a la EUI por contar con nosotros en este proyecto. Yo llevo 20 años en DHL ya y de toda la vida ha sido la exportación. Estuve de gerente en Valencia con los Yadro, hablando con el fundador que me decía, yo iba con la maleta y empezaba a ver todos los mercados. Y luego ahora empieza de una forma más estructurada, pero yo creo que todos hemos empezado a hacer. Incluso DHL en los años 60, que eran dos pilotos de aviones y un conductor de furgoneta, haciendo San Francisco-Honolulu, con buenas ideas y al final se movían ya haciendo los bill of loading, lo que es la documentación de transporte de contenedores. Y ahora estamos en 220 países. En España tenemos más de 100.000 clientes, que son básicamente, tenemos de todo. Tocamos desde las grandes cuentas, que lo que comentaba, que tienen una forma estructurada, y además lo vemos, tengo key account que van con ellos, y al final ellos necesitan más un asesoramiento de la aduana en destino, y también tenemos lo que es la gran mayoría, las pymes. Entonces, ¿qué puede hacer DHL esto en todo este contexto y qué estamos haciendo? Al final, básicamente, es una labor de asesor, de consultor, porque al final no es solo transportar de A a B.
Cuando lo haces en Europa es fácil, pero en cuanto te sales de las fronteras, ya entran las aduanas, las restricciones, el CITES, todo esto suena a siglas para uno que está empezando a exportar. Y muchas veces la complejidad es decir sencillamente que este mercado no vaya, porque al final con el producto que tiene y con las restricciones que tiene, es que su producto se va a quedar bloqueado de aduanas o al final va a pagar más, que su destinatario va a pagar más gastos de aduana que lo que ha vendido su producto. Es decir, que hemos pasado de ser meramente transportistas a ser realmente tener una fase de asesoramiento. Y yo creo que al final también ha sido una demanda, porque tenemos una responsabilidad, pero también nosotros estamos en 220 países, con plantilla propia, controlando los despachos de aduanas, y a este nivel hemos hecho dentro de nuestra web, hay una página donde se entra la partida arancelaria, automáticamente da el coste y la documentación que hace falta para llegar, pero también te permite solucionar los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces todo viene en inglés, porque al final el comercio internacional en inglés, y muchas veces cuando vemos en Francia, soy francés, pero tenemos el mismo problema, en Francia es igual, es que la mayoría de la gente, según el tipo de edad, primero habla español o francés, pero no habla el idioma del país de destino. Así que, por mucho que pongas una web maravillosa, si tú no lo pones fácil, es que es complejo. Entonces, el tema de la exportación, por eso nos embarcamos en esta aventura que creo que está muy bien, de preguntar a las empresas cómo lo ven, lo que hacen, cuáles son sus necesidades. Es nuestra responsabilidad también como empresa multinacional de poder ayudar y ver cómo en cada destino podemos ayudar. Y es eso, al final el desarrollo del comercio internacional, somos parte de ello como transportista o como operador logístico. Y una de las misiones que tenemos clara es intentar ayudarlo, pero a veces no es fácil, porque decir las cosas es como cuando te vienen con una maravillosa página de internet y dice yo quiero atacar todos los países. ¿Pero por dónde primero? Y yo creo que cuando hablamos de estrategia, según el tipo de empresas, lo que viene reflejado en el estudio lo vemos a diario, porque yo estoy con clientes y al final vemos que muchas veces es más un tema de oportunidad que realmente estrategia. Pero la oportunidad tiene sus limitaciones, tiene el tipo de cambio, hay muchos factores, y yo creo que ayudar y poner orden a un checklist de lo que se está haciendo a través de todos los programas como el antiguo KIPE y los nuevos es básico, porque al final si no es tirar el dinero, es que va a ser una primera venta pero que no se va a repetir. Entonces yo creo que eso era súper importante empezar con un estudio como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Te doy la palabra a Emilio Acevedo de Mastercard. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradeceros a todos los presentes por habernos invitado. La verdad es que desde Mastercard, bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que somos una empresa multinacional y muchos pensaréis, ¿y qué hace una multinacional aquí como DHL hablando en un foro tan local que hablaba antes Fernando, ¿no? Pues por eso mismo, estamos aquí intentando apoyar a la pyme española porque no hay otra salida. Si todas las pymes empiezan a hacer su trabajo, pues encantados de ayudar, digamos, a este, digamos, segmento tan atacado en este momento. Antes, pues, Isaac hablaba de 2.800.000 empresas en España. Desafortunadamente, hace un año había más de 3.200.000. Hay una reducción clarísima y sobre todo en el sector de la pyme y de los autónomos profesionales mucho más claro. Mastercard se comporta, es una empresa global, pero es una empresa local. A la gente le sorprende cuando les decimos que en España solo somos 20 personas, igual que nuestros competidores. Nosotros no emitimos tarjetas, sino que lo hacemos a través de nuestras entidades financieras clientes, todas. Lo que ocurre es que sí que tenemos estrategias diferentes respecto a nuestros competidores. Hace 10 años Mastercard, de pronto, tenía menos de 50.000 tarjetas de empresa, digamos los últimos de la cola. Hoy tenemos más de 1 millón y somos los primeros. Esto no se inventa, hemos actuado de forma local de una multinacional. ¿Y por qué hicimos esto? ¿Por qué empezamos a apostar por la empresa? Pues de estos múltiples
focus groups que se hacen a los autónomos, a los empresarios, empezamos a descubrir pues algo que ha salido en estos informes, que se sienten solos, Isaac lo decía, se sienten absolutamente solos, abandonados, ahora más que nunca. Las entidades financieras ahora no les dan crédito a nadie. Y bueno, pues nuestro granito de arena era cómo les podemos ayudar, siendo además una empresa que se llama B2B, o sea que nosotros no tenemos relación directa con los empresarios. Bueno, pues empezamos a hacer algo diferente que no se había hecho nunca en el mundo, por eso estamos actuando como una empresa local, como una pyme dentro de una multinacional, que es inventarnos pues una forma de ayuda a través de un teléfono de asistencia para todos los empresarios que tengan una tarjeta de empresa. Bueno, esto nos ayuda para crecer mucho. La verdad es que no es mi propósito hablar de Mastercard, simplemente creo que el movimiento se demuestra andando y que efectivamente Mastercard tiene la firme voluntad de pues apostar por los empresarios, como viene haciendo, y por los empresarios que exportan, que son los que crean riqueza en este momento. Comentaba antes la organización que qué bueno era el eslogan de Mastercard, la verdad es que es cierto, o sea, ya nos hacen publicidad gratuita a muchos. Hay cosas que el dinero no puede comprar o no tiene precio. Es decir, a ver si podía cerrar mi intervención, pues de alguna forma. La verdad es que estaba pensando a ver cómo, ¿no? Y bueno, pues así como es, pues formar parte de un equipo como EOI, ICEX, DHL, Expansión, pues y las autoras que han hecho un magnífico trabajo, pues eso, no tiene precio. Gracias. Por último, cedo la palabra a las autoras, que son las que hemos venido a escuchar. No sé quién de las dos. Pues las dos, adelante. Ya está. ¿Ya está? Empiezas tú. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a todos por haber venido, por acompañarnos, por haber hecho un hueco en vuestra agenda. La mayoría de vosotros, incluso algunos lo habéis cambiado. Y bueno, queríamos presentaros un trabajo que llevamos realizando con la EOI, sobre todo con Eduardo y con Kiko, a lo largo de todo este año. Llevamos un año realmente analizando estadísticas, analizando encuestas que se han realizado a 800 empresas para realmente tener un fruto, la verdad, del cual estamos bastante orgullosas, os ha dicho. Todo partió de, digamos, o sea, de una petición por parte de DHL y Mastercard para realizar el estudio de cuál era la actividad exportadora de España, de la empresa española, sobre todo de las pymes. Todos los análisis, todas las encuestas están realizadas para, como bien había dicho Isaac, para todas las empresas, donde se engloba allí grandes empresas y pequeñas empresas. Como bien ha dicho, nos encontramos con que esas grandes empresas, esas 100 empresas, o sea, son ya el 25% de las exportaciones, con lo cual nos quedaba ver el resto de empresas, que son el 75%, realmente sí siguen la misma tendencia. Nos hemos encontrado con cosas pues, bastante que nos ha sorprendido y no. O sea, llevamos muchos años haciendo planes de internacionalización con pymes en todos los cursos que realiza la Escuela de Organización Industrial y realmente todos los que forman parte, y aquí hay bastantes profesores, o sea, bastantes profesionales que también están con las pymes haciendo y apoyando en los planes, sí que nos van contando un poco y hemos ido pues cotejando la información de las encuestas y realmente pues se estaba cumpliendo lo que se estaba haciendo, nos encontrábamos. O sea, al principio el estudio pues un poco era basado en estadísticas. Pues viendo qué es lo que había ya publicado, nos dimos cuenta que estudios sobre estadísticas hay muchos. El ICEX tiene muchísimos estudios muy actualizados y cada cual mejor.
Lo que nos faltaba un poco era unificar, o sea, unir todos los pequeños estudios que había, es decir, unir todas las estadísticas que realmente estaban todas desglosadas. Cada una estaba por una parte. Por una parte teníamos qué estaba ocurriendo con unos sectores, qué estaba ocurriendo con las zonas geográficas, qué estaba ocurriendo en general con las comunidades autónomas, pero ¿cómo podíamos unir todo eso? Y pues bueno, al final se ha transformado en 3 estudios, 2 de los que ahora mismo ya tenéis, porque ya son los que están publicados, que son el diagnóstico de la situación del comercio exterior en España, en el cual pues lo que hemos intentado ha sido coger todos los sectores, los 8 sectores más importantes, ¿de acuerdo?, españoles, y ver desde todos los ámbitos qué es lo que está ocurriendo. Es decir, no solo la exportación desde el año 2006 hasta el año 2010, primer trimestre del 2011. ¿Por qué desde el 2006 hasta el primer trimestre del 2011? Pues porque realmente nos encontrábamos con que el año 2008 y 2009 era un periodo de crisis. Si analizábamos simplemente lo que había ocurrido en los 3 últimos años, 2008, 2009, 2010, salía que vamos, que todo era maravilloso. Es decir, o sea, las empresas españolas y todos los sectores estaban divinos. ¿Por qué? Pues porque partíamos de un año donde el crecimiento era descendente, de un segundo año donde había una caída tremenda, y claro, el 2010 pues se había recuperado todo. Entonces dijimos, bueno, vámonos un poquito más para allá. El 2006 y el 2007, que eran años muy buenos en España, muy buenos en las empresas españolas, y vamos un poco a comparar qué es lo que ha ocurrido. Entonces, realmente, ahí sí que hemos visto cuál ha sido la tendencia que han habido y a nivel de todos los sectores. Luego, hemos hecho uno de tendencias hacia la internacionalización. Nos hemos basado en una encuesta a 800 empresas, ¿de acuerdo? 800 empresas, como decíamos, de menos de 50 trabajadores y que ya estén internacionalizadas. Es decir, o sea, lo primero que preguntábamos era, ¿están ustedes internacionalizadas o no? Aquellas que no, pues realmente la información que nos iban a dar, pues realmente era un poco desvirtuar el estudio. Entonces nos hemos basado en las que sí que estaban haciendo algo de internacionalización, lo que fuera, exportación, implantación, y les hemos hecho una serie de preguntas sobre qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que pensaban, por qué lo hacían y cuál era la tendencia, qué es lo que querían hacer. Y bueno, y por último, está el diagnóstico territorial de las exportaciones españolas 2011, que bueno, que ahora mismo lo tenéis en Savia, pero no está impreso, porque aquí hemos realizado un tremendo estudio, hemos hecho un estudio por cada una de las comunidades autónomas y englobando además todas las variables, es decir, hemos visto desde cómo están a nivel de provincias, o sea, cómo se mueve cada una de las provincias, cómo se mueven a nivel de sectores en esa comunidad autónoma, dónde están exportando, es decir, cuáles son las zonas geográficas, incluso hemos ido un poquito más allá y lo hemos hecho hasta por TARIC, es decir, por productos, porque muchas veces por sectores no habían cosas que nos chocaban, que decíamos, bueno, y en esta comunidad autónoma, ¿cómo es posible que te salga este sector así? Y luego, claro, te dabas cuenta cuando cogías el TARIC que decías, sí, vale, vehículos está mal, no está creciendo, pero es que resulta que solamente como partida arancelaria, vehículos es la primera. Entonces ya te va diciendo, te va dando mucha más información. Entonces aquí han sido 17 estudios, uno por cada comunidad autónoma. Que bueno, lo tenéis en Savia si queréis echarle un vistazo, y porque ahora mismo pues no lo tenéis. Entonces, un poco como presentación de todo el estudio. Vamos a daros una serie de datos, tampoco muchos. Vale, sí. Me gustaría añadir a lo que dice Begoña, que aparte de lo que son las fuentes primarias, lo que comentabas tú de los datos estadísticos, hemos cogido fuentes primarias y fuentes secundarias, es decir, hemos acudido no solo a los datos generales que tenemos a nivel oficial por parte del Estado, los datos que aporta el ICEX, los de Datacomex, los de aduanas, etcétera, sino que también hemos ido a lo que son los datos específicos que da cada una de las agrupaciones empresariales, también de cómo ellos ven la tendencia, cómo ven que se están moviendo sus exportaciones, a los datos específicos que da cada una de las comunidades autónomas, y lo que hemos hecho ha sido, digamos, un trabajo de pulir lo que es el dato en concreto, es decir, intentar ver dónde coincidían más, dónde había una mayor coincidencia, e intentar eliminar aquellos datos que podían desvirtuar porque había mucha diferencia entre un dato y otro. ¿Vale? Entonces, no hemos partido de un solo dato estadístico, sino que realmente hemos partido de muchísimas fuentes, de todas las fuentes que hemos podido encontrar. Periódicos, expansión, además, días, por supuesto. O sea, realmente que lo que es todo, como decíamos, o sea, anexos,
Vamos, o sea, tendríamos que venir, pues como antiguamente se llevaban al Congreso con el carrito, porque realmente han sido muchos. Entonces, ahora vamos a daros una serie de datos. Tampoco vamos a extendernos mucho, porque realmente, aparte de que tenéis el libro, que está bastante bien explicado, pues ya hay algunos datos, o sea, que ya se han comentado, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, pues bueno, en cuanto a las exportaciones españolas, lo que os decíamos del 2006 al 2010, pues si os fijáis, claro, si cogíamos el 2010 en los últimos años, pues decías, pues realmente la situación era muy buena. Pero si lo comparábamos desde el año 2006, veíamos como en el 2007 las exportaciones se han ido incrementando, en el 2008 ese crecimiento no ha sido tan alto, ¿vale? En el 2009 ha sido un año, digamos, o sea, donde realmente las empresas españolas, y ojo, no solo las empresas españolas, por eso hay esta caída tan fuerte, sino que el resto de países de la Unión Europea, ¿vale?, que es nuestro principal destino de las exportaciones, también está en crisis, lo cual pues realmente no solo vendemos menos, sino que además nos compran menos, con lo cual pues esta caída ha sido bastante fuerte. En el 2010 se produce una recuperación, pero si os fijáis, realmente no llegamos, ¿de acuerdo?, a estar al nivel de exportaciones que teníamos en el 2008. A eso es lo que queríamos decir, es decir, o sea, realmente si nos fijamos, sí, nos hemos recuperado, pero todavía no hemos conseguido estar a la altura en la que estábamos en el 2008. Si nos comparamos con la Unión Europea y con la zona euro, sobre todo con la Unión Europea, vemos como realmente hemos seguido la misma tendencia, es decir, hemos crecido en el año 2006-2007 más de lo que ha crecido realmente la Unión Europea, ¿de acuerdo?, el morado y el amarillo, es decir, en el 2006-2007, es decir, en el año 2007 hemos conseguido crecer más que la media de la Unión Europea. En el año 2008, sin embargo, no crecemos tanto como crece la Unión Europea, es decir, aquí empezamos nosotros a sentirnos realmente, o sea, dentro de la crisis. Aquí la Unión Europea, algunos mercados ya estaban en crisis, mientras que España aún parecía que no, pero sí que estábamos, ¿de acuerdo? En el 2008, en el 2009, tanto la Unión Europea también entra en una caída de sus exportaciones. Sin embargo, España no cae tanto como la Unión Europea. En el año 2009, en el año 2010, comparando con el 2009, la Unión Europea se recupera más de lo que se consigue recuperar España, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nos fijamos en el primer trimestre del 2011, y aquí sí que tenemos que decir lo de primer trimestre del 2011 cuando estamos en el 2012, hay una cosa que es bueno, la informatización, cada vez pero a la hora de hacer estudios realmente ya no es tan bueno. ¿Por qué? Pues porque a medida que vas haciendo estudios van saliendo rapidísimo los datos. Entonces tú estás analizando el año 2010 cuando de repente te dicen, no, son datos provisionales. Cuando ya vas por la mitad ya son los definitivos y te cambian los datos. Dices, bueno, vale, vamos a volver a cambiar. Estás analizando, cuando empezamos estaba el primer trimestre del 2011, ahora mismo ya está el primer trimestre del 2012, aunque el 2011 aún es provisional. Entonces realmente va muy rápida las estadísticas, va muy rápida la información. Pero bueno, realmente pues, o sea, partíamos de aquí, bueno, poquito a poquito lo vamos actualizando. Entonces, si nos fijamos en el primer trimestre del 2011, España consigue recuperarse más de lo que lo hace la Unión Europea. Si nos vamos al 2011, ¿vale?, al total del 2011, que sí que hemos sacado un poco para ver qué es lo que ocurría, nos encontramos que sigue esta tendencia, es decir, España se recupera en un 14,83%, mientras que la Unión Europea se ha recuperado en un 11,03%, es decir, seguimos esos 3 puntos porcentuales, o 3 puntos porcentuales por encima, ¿de acuerdo?, del crecimiento de la Unión Europea. Lo que nos dice un poco que realmente la tendencia de la empresa española es a la internacionalización, o sea, es a vender y a salir fuera y buscar nuevos mercados. Si nos vamos todavía más a comparaciones de realmente cómo está España y nos comparamos con el resto de países miembros de la Unión Europea, en todos los años nos vamos a encontrar más o menos el mismo panorama. España es la séptima, es decir, de 27 somos los séptimos y bueno, por detrás de siempre de los mismos, de Alemania, que realmente por sí sola tiene más del 26%, ¿de acuerdo?, de las exportaciones de toda la Unión Europea, y seguida pues eso, de Francia, ¿vale?, Reino Unido, o sea que realmente no está tan mal. La exportación o la internacionalización de la empresa española dentro de la Unión Europea, pues realmente, como vemos, la tendencia no ha sido negativa, es decir, ha sido positiva.
O sea, somos los séptimos, nos hemos mantenido en el 7º puesto y además estamos creciendo por encima de la media de lo que está creciendo, por lo menos 3 puntos porcentuales en el 2011, que es bastante importante, ¿vale? En cuanto a las zonas de destino, pues lo que todo el mundo sabe, la Unión Europea, y aquí pues un poco es lo que estábamos diciendo, la variable de ¿qué eliges a la hora de seleccionar un mercado? Cercanía geográfica. Unión Europea, es lo más cercano. Que no tenga trabas aduaneras, porque además son las principales barreras que se encuentran las empresas en la internacionalización, la Unión Europea. Es decir, realmente todas las variables que la empresa busca a la hora de seleccionar un mercado, todas lo cumple la Unión Europea. Entonces, pues bueno, al final nos vamos a la Unión Europea. Sí que es cierto que lo que podemos ver es que realmente el peso de la Unión Europea año a año va bajando. Y de hecho en el 2011... o sea, baja todavía más, es decir, en el 2009, en el 2010 supone el 69% de las exportaciones españolas y en el 2011 el 67%, cuando partíamos de un 70%. Es decir, o sea, poco a poco, año a año va bajando el peso de la Unión Europea como destino principal de las exportaciones, cosa que nos parece bastante importante, bastante interesante, porque hay nuevos mercados. De hecho, hemos visto también que hay un cambio en los destinos. América del Norte y América Central Antillas, lo mismo, es decir, van bajando completamente año a año digamos, o sea, como objetivo, como destino. De hecho, son las únicas que en el 2010 no consiguen recuperar los valores de inicio del periodo, es decir, del 2006, mientras que las demás en el 2010 consiguen superar los valores, los porcentajes del 2006, América del Norte y América Central caen. Y si nos fijamos, todo, digamos, o sea, la evolución positiva se ha trasladado a América del Sur, a África del Norte y a los países asiáticos, sin contar Oriente Medio Próximo. Bueno, podemos contarlo porque también aumenta Oriente Medio Próximo, pero sobre todo los que no son, es decir, o sea, lo que es el sudeste asiático. Es decir, realmente en estos años ha habido, ¿de acuerdo?, un cambio en, digamos, los destinos de las exportaciones de las empresas españolas. Cosa que, lo que decíamos, nos resulta bastante interesante lo que decíamos, o sea, no busques solo la proximidad geográfica, no busques solo el que no existan trabas, es decir, que sea fácil, o sea, busca otra serie de variables que posiblemente sean mejores, o sea, busca la oportunidad. Y eso en estos últimos años se está consiguiendo. De hecho, mirando los del 2011, nos hemos encontrado con que se sigue manteniendo, es decir, sigue bajando América del Norte su peso, sigue bajando América Central su peso. De hecho, América Central ni siquiera consigue en el 2011 recuperar los valores del 2006, es decir, o sea, no va a mejor. América del Norte sí, es decir, se ha situado ahora mismo como estaba en el 2006, pero como estaba en el 2006, es decir, como estaba hace 6 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, se sigue esa tendencia, sigue creciendo América del Sur, África del Norte y los países asiáticos. En cuanto a las comunidades autónomas, pues bueno, Cataluña se lleva pues más del 25%, el 26% de las exportaciones españolas. Más o menos se sigue manteniendo la misma tendencia, ¿vale? Quitando, pues bueno, la Comunidad Valenciana, que se cae y deja paso a Madrid, es decir, Madrid consigue superar la Comunidad Valenciana. Y en los últimos años Andalucía consigue superar al País Vasco, es decir, o sea, la Comunidad Valenciana y el País Vasco son dos comunidades autónomas que se han visto, digamos, más afectadas por la crisis y han ido dejando, ¿de acuerdo?, su peso y dando paso a lo que es Madrid y Andalucía. En el año 2009 absolutamente todas caen, o sea, todas han visto afectadas por la crisis. En el 2010 todas se recuperan, salvo Islas Baleares. De hecho, Islas Baleares en el 2011 sigue sin recuperarse. Es la comunidad autónoma que más ayuda va a necesitar en cuanto a las empresas, en cuanto a su internacionalización, porque realmente a lo largo de todo el proceso cae y sigue cayendo. Entonces, o sea, realmente hay poco. En cuanto a sectores, yo hablo mucho. A ver, en cuanto a sectores de actividad, nosotros hemos tenido en cuenta los sectores de actividad que marca
el Ministerio como sectores base, ¿vale? Son los 8 principales sectores. Entonces, los sectores han tenido un comportamiento más o menos diferenciado. Sí es cierto que el sector de semimanufactura es el sector base en lo que es la exportación española, porque en definitiva engloba una cantidad de productos, no es porque sea muy importante, sino porque realmente es el que tiene más productos dentro, el que tiene más partidas arancelarias dentro. Con carácter general podemos ver que más o menos mantienen la tendencia, aunque suban o bajan, sí que mantienen más o menos el peso específico dentro de lo que es la estructura económica española, la estructura de exportación española, ¿vale? Y que en definitiva pues lo único que podemos apreciar de forma considerable es la bajada de lo que son los bienes de consumo duraderos. Los bienes de consumo duraderos no es que hayan bajado realmente, sino que hay una parte importante de la producción que se ha deslocalizado. Es decir, nosotros hemos hecho un análisis sobre lo que son las exportaciones españolas, no sobre toda la actividad económica española. Entonces, se han deslocalizado una gran cantidad de empresas, tanto de lo que es el sector, sobre todo electrodomésticos, electrónica, etcétera, que son empresas españolas que han buscado posiciones en el exterior. Entonces, a nosotros nos figuran como importaciones, pero realmente es un producto español procedente del exterior. Entonces, si juntamos lo que serían los datos procedentes de estas empresas españolas que están trabajando fuera, probablemente se habría mantenido exactamente igual, es decir, no habría disminuido, sencillamente se ha producido por este hecho la deslocalización, que se acelera muchísimo más o se incrementa muchísimo más en el 2011. Es decir, en el 2011 sabéis que muchas empresas han salido fuera, se han ido sobre todo a países asiáticos, pues por mano de obra más barata, por mejoras en lo que son las condiciones de contratación, por mejoras en las condiciones fiscales, por motivos N que le han parecido correctos a las empresas, y se ha producido una deslocalización importante, sobre todo en estos sectores y en sector automoción, componentes del automóvil. Son los dos sectores que se han visto más afectados. Y esto se traduce que, si analizamos los datos del 2011, incluso el primer trimestre del 2012, son los únicos que no crecen. Todos los demás ya están al mismo nivel que el 2008. Es decir, podemos decir que estamos remontando ese valle que comentabas tú antes de lo que se ha producido la crisis. Vale. También nos gustaría comentar que nosotros hemos analizado exclusivamente lo que es exportación de productos, no hemos tenido en cuenta lo que es la prestación de servicios exteriores. ¿Vale? Evidentemente no tienen el mismo comportamiento las empresas que están exportando un producto que las empresas que están prestando servicios en el exterior, ni tienen las mismas barreras ni tienen la misma problemática, pero el interés del estudio es centrarse exclusivamente en lo que eran productos. ¿Vale? Entonces, dentro de lo que son productos, nos hemos dado cuenta que la actividad internacional, realmente las empresas lo que asocian como actividad internacional es la exportación. Es decir, la mayoría de las empresas, cuando le dices, ¿tienes actividad internacional? Prácticamente ninguna te habla de la importación. Para ellos la actividad internacional no es la importación, es exclusivamente o la exportación o la implantación en el exterior. ¿Vale? Siempre es de cara afuera, de cara al exterior, nunca de cara al interior. Que también es internacionalización, evidentemente, tanto la importación como como pues por ejemplo lo que pueden ser socios internacionales que participan en tu empresa. Todo esto forma parte de la internacionalización, pero las empresas no lo perciben como tal, solo perciben como tal lo que es la exportación y lo que serían las implantaciones en el exterior, y es realmente lo que ha dado las conclusiones del proyecto. Es decir, siempre nos están hablando del mismo tema, de lo que ellos consideran internacionalización, que en definitiva es lo que a nosotros nos da la pista para saber qué es lo que necesitan. ¿Vale? La actividad internacional exportación es el 99,1%, es decir, prácticamente todas están exportando, pero es una respuesta múltiple, con lo cual las empresas que están exportando, algunas de las empresas que están exportando, a su vez se están implantando en el exterior. Como podemos apreciar, la exportación es la base fundamental de lo que sería nuestra actividad exterior. La importación, para las empresas a las que hemos consultado, es una actividad muy pequeña, y en cambio la implantación comercial, a pesar de ser un 4,4%, ya empieza a ser representativo. Es decir, a efectos reales, un 4,4% de implantación comercial en el exterior supone un acercamiento importante a lo que es el público final, lo que sería el mercado de destino final. ¿Vale? Con lo cual, a pesar de ser un número pequeñito, es un número sustancial, teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas de menos de 50 empleados. Es decir, que estamos hablando de pymes y en muchos casos estamos hablando incluso de micropymes. ¿Vale?
Entonces, a pesar de que figure como marginal, ya os digo que sí es un dato interesante y es un dato a tener en cuenta, que además sigue creciendo. O sea, las empresas están tendiendo mucho a lo que es la implantación comercial exterior, sobre todo en el área de Levante, que tienen una tradición especial a acercar lo que serían los productos a los consumidores finales, y en cambio, por ejemplo, la implantación productiva la podemos observar más en lo que son las zonas centro y norte. Es decir, no hacen una implantación comercial, sino que lo que hacen es llevar la producción, con lo cual va asociada también una implantación comercial, es decir, desde allí distribuyen a los mercados de destino y se produce una importación a lo que sería nuestro mercado principal, que sería España. Vale. La siguiente pregunta que nos ha parecido importante, puesto que realmente una forma importante, una forma considerable de conocer un mercado de destino es conocer el mercado realmente, lo que comentabas tú, por ejemplo, ¿por qué la gente no va a Australia? Porque es un viaje muy caro, ya, pero es que si quieres vender a Australia tienes que ir. Es decir, si no conoces el país, no conoces el mercado, no conoces la cultura, es muy difícil que en un momento determinado, sencillamente a través de Internet, puedas realmente tener una venta, y además tener una venta racional, tener una venta estratégica y tener una venta lógica. ¿Vale? Las empresas sí que viajan, sí que salen al exterior, y os vuelvo a decir que estamos hablando de pymes muy pequeñas, es decir, que el esfuerzo que están realizando es un esfuerzo considerable. También en muchos casos lo están realizando a través de instituciones, es decir, no van solas, sino que van a través del ICES, de la Cámara de Comercio, pero en definitiva son viajes que las empresas realizan para analizar los mercados. En este sentido, podemos apreciar que la mayoría de las empresas realizan entre 5 y 25 viajes internacionales anuales, entre los cuales, aunque no figure como tal, están incluidas las ferias, porque se consideran viajes también de negocios, y la mayoría de las empresas en este sentido están realizando, digamos, unos viajes que se realizan cuando o tienen más producción o les sobra tiempo de lo que es su operativa nacional. Es decir, la mayoría de las empresas tienen un departamento único de comercio exterior, un departamento único comercial, en el que engloban el departamento comercial y el departamento de comercio exterior, se le da prioridad a la actividad nacional, y cuando la actividad nacional falla es cuando salen al exterior, cuando realizan visitas, cuando hacen misiones comerciales, cuando van a ferias, es decir, cuando intentan colocar ese excedente de producción que no han podido colocar a nivel nacional. Entonces, en estos casos se ve que hay picos que se incrementan lo que son los viajes a medida que se van produciendo situaciones de crisis dentro de lo que son las ventas nacionales. Estos viajes se concentran más en lo que son las empresas más grandes dentro de lo que son las pymes, es decir, las empresas que tienen más de 25 empleados realizan más viajes de prospección que lo que son las empresas que tienen menos de 25 empleados. ¿Vale? Teniendo en cuenta que estamos hablando de producción, es decir, estamos hablando de empresas de producción o de comercialización, no estamos hablando de empresas de servicios. En las empresas de servicios pasa lo contrario, es decir, la inmensa mayoría de las empresas de servicios tienen menos de 50 trabajadores y en cambio tienen una actividad internacional que puede suponer incluso más del 50% de su operativa nacional. Es decir, ahora, por ejemplo, encontramos que todas las empresas de servicios, las pequeñas que están surgiendo, tecnológicas, de servicios asociados a la empresa, etcétera, ya nacen con vocación internacional. O sea, no se plantean la división entre mercado doméstico y mercado internacional, sino que para ellos es mercado, da exactamente igual donde se radique. Pero en el caso de las empresas de producción sí. Es decir, las empresas de producción sí que tienen trabas, tienen riesgos, tienen una serie de factores importantes muy diferentes entre su operativa nacional y su operativa internacional, y sienten un cierto terror a salir al exterior, a la exportación. Con lo cual, cuando se lo plantean muy meditado, muy pausado y con mucha información para poder salir fuera. Ya. Vale. En las características de las pymes exportadoras podemos apreciar que el porcentaje de exportación sobre el total de facturación sí que va variando bastante en función de lo que son las características específicas de la empresa. ¿Vale? Aquí podemos apreciar, lo podéis ver en el estudio, que tanto el tamaño influye, como la zona influye, como el sector influye. ¿De acuerdo? Podemos apreciar que en la zona de Levante, por ejemplo, se produce una mayor concentración en la actividad exterior, teniendo en cuenta que en la zona de Levante estamos hablando de todo el Mediterráneo, de toda la cuenca mediterránea, sería Cataluña, Valencia y Murcia, ¿no? Baleares. Y Baleares. Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares. Aragón. Aragón, ¿lo hemos metido ahí? Y Aragón. Bueno, en definitiva la cuenca mediterránea, que
tanto por tradición, que tienen salida al exterior desde hace muchísimo tiempo, como por el tipo de productos que tienen, son productos que en sí mismos ya tienen mucha actividad internacional, mucho reconocimiento internacional y que son productos que llevan muchos años dentro de lo que son los mercados exteriores. En cambio, por ejemplo, la zona centro, vemos que está empezando lo que es su actividad internacional de cara, digamos, a una estrategia normalizada dentro de su empresa, y está empezando a crecer, pero realmente el porcentaje de facturación es muy inferior a lo que podemos ver en la cuenca mediterránea. Igual podemos apreciar en el País Vasco, Navarra y La Rioja tradicionalmente han exportado, con lo cual su porcentaje de facturación también es muy elevado, ¿vale? Entonces, vemos una relación bastante especial entre los productos que tradicionalmente han salido al exterior, las zonas de las que proceden y el porcentaje de exportación que supone sobre el total de facturación. Hay un caso en concreto que también hay que destacar, que es el sector construcción, que es uno de los que más ha crecido en su facturación exterior, pero evidentemente es porque se ha colapsado más a nivel nacional. Es decir, como a nivel nacional han bajado muchísimo las ventas, no les ha quedado más remedio que salir al exterior, y además salir al exterior con un planteamiento estratégico, porque no tienen que vender una parte, sino que realmente tienen que vender un porcentaje muy elevado de la producción de su empresa. Entonces, igual que vemos que la mayoría de las empresas no tienen departamento estratégico, no tienen plan de marketing, si tienen plan de marketing está compartido con el plan de marketing nacional, es decir, que no tienen muy regulado toda esta operativa internacional. Las empresas de construcción sí, o sea, las empresas de construcción cuando han tenido que salir al exterior se han planteado previamente que tienen que tener una estrategia, tienen que tener un departamento, porque si no directamente se cargan la empresa, es decir, su empresa no puede sobrevivir a la aventura internacional. Entonces ahí vemos que varía un poco con respecto a todas las demás. De hecho, las que lo han hecho al final muchas veces han tenido que volver, porque lo que se esperaban no era, y bueno, han tenido que decir, bueno, vámonos, nos paramos y vamos a hacer un plan de internacional, un plan estratégico, vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. O sea, que nos está pasando, por ejemplo, ahora mismo en los últimos cursos ha sido eso. Tenemos muchas empresas de construcción, tanto civil como residencial, que se han ido pensando pues lo maravilloso y todo lo que se iban a encontrar fuera, y realmente pues al final han tenido que volver a hacer ese plan estratégico, porque no todo es lo que parece. Y además muchas de las empresas también se ven arrastradas por ayudas, claro. Se ven arrastradas por licitaciones, es decir, que no solo es que mi plan estratégico determine, sino que también todo lo que es el entorno también determina o prioriza dentro de lo que son los diferentes mercados, ¿no? Lo que son los mercados objetivos de las pymes españolas también, como podéis apreciar, coincide con lo que serían los mercados a los que habitualmente nos estamos dirigiendo. Es decir, la Unión Europea es el mercado más accesible para lo que son las empresas españolas, que no lo es en realidad. Es decir, el mercado europeo es un mercado muy complicado, es un mercado muy maduro, es un mercado muy difícil, es un mercado que no tiene aduanas, pero tiene muchísimas barreras no aduaneras. Es decir, todo lo que son barreras técnicas dentro de la Unión Europea son mucho más complejas que pueden ser las del norte de África, por ejemplo, todo lo que son homologaciones, certificaciones, etcétera. Pero para la empresa española parece que él es más fácil, le es más cómodo, le es más seguro el hecho de seguir yendo a la Unión Europea. Aunque realmente, si os dais cuenta, para este tipo de empresas, para las pymes pequeñitas, no es tan, digamos, importante o no es tan fundamental como para el total de la exportación española, porque es el 34%, es decir, baja mucho con respecto a lo que es el total de exportación, ¿vale? El siguiente mercado por importancia sería, este es el, no contestan, ¿no? América Latina. América Latina. Es el mercado de América Latina, que además, si luego lo podéis ver dentro de lo que son las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que se han especializado en América Latina, es decir, que son las que están tirando concretamente este mercado. Y a medida que nos vamos alejando, vamos viendo América Latina. Otro de los motivos por el que nos dedicamos a América Latina es por el idioma, ¿vale? Que es otro factor fundamental para las empresas españolas, que es, digamos, otro hándicap que las empresas entienden que les dificulta su labor internacional. Es decir, cuando le preguntas ¿cuántas personas dentro de tu empresa habla idiomas? 1. ¿Vale? Y el 1 es el que se ocupa también para la operativa doméstica. Entonces, en muchos casos le dices, vale, o sea, los idiomas fundamentales, pues búscate un traductor. Es decir, lo que tienes que tener es una persona que sepa vender, que sepa analizar un mercado, que sepa ir, que tenga una estrategia. Pues además,
búscate un traductor. Es decir, el idioma es un, digamos, es un problema, pero no es un hándicap, no es una limitación, ¿vale? Pero para las empresas nuestras sí, para las empresas nuestras el idioma parece que sí es una limitación importante. Por eso, igual que en Europa se tiene en cuenta la cercanía y la falta de barreras arancelarias, en América Latina se tiene en cuenta digamos, el idioma, la identidad idiomática, ¿vale? El resto van teniendo pues más o menos un porcentaje más o menos similar, salvo Australia, por el problema de la distancia y el incremento de los costes de transporte. Oriente Próximo, porque son mercados a los que las empresas se están empezando a dirigir en este momento, es decir, son mercados que todavía no están muy estudiados, no están muy analizados o no están, por decirlo de alguna manera, demasiado probados, con lo cual las empresas las están tomando con cautela, están empezando en este momento a dirigirse. El mercado de China, que está siendo un objetivo fundamental para todas las empresas, pero claro, es un mercado que ahora mismo se está complicando, los mercados chinos ya no quieren productos, los mercados chinos quieren tecnología, quieren que vayas allá a fabricar, no quieren que les vendas, es evidente, pero está empezando también a ser un mercado que tiene su, digamos, su cuota, ¿vale? El resto de África sí que ha crecido de forma considerable, pero el resto de África ha crecido de forma considerable fundamentalmente por lo que son las ayudas que se le está dando a la zona y por lo que es el crecimiento vegetativo, o sea, por lo que es el crecimiento de obra civil y por lo que es el crecimiento de obra pública. Estados Unidos y Canadá, que parece que es un mercado que las empresas consideran seguro también desde el punto de vista de cobros y pagos. Y en definitiva, pues bueno, o sea, esta es el no sabe no contesta, que no hace falta que lo expliquemos, y esta es un poco la perspectiva que nos encontramos. Si os dais cuenta, realmente el acceso a cada uno de los mercados tiene su explicación, tiene su lógica para la empresa. Entonces, a pesar de que no tienen una estrategia clara, sí que se dirigen a mercados en concreto por algo en concreto. Es decir, sí saben al mercado que quieren ir, lo que no saben en muchos casos es por qué quieren ir a ese mercado, o sea, cuál es el criterio que han seleccionado, puesto que también en muchos casos el criterio es un criterio puramente subjetivo. Es decir, les resulta interesante, es un mercado que parece que puede ser un mercado importante, que parece que puede ser un mercado que pueda absorber su producto, pero al no haberlo analizado tampoco saben por qué. En muchos casos nosotros también, como os comentaba Begoña, que llevamos planes de viabilidad, pues como muchos de los que estáis aquí, que llevamos planes de viabilidad internacional dentro de lo que son pymes, básicamente pymes, en muchos casos tienen una idea, te dicen, no, yo quiero ir al mercado de tal, y muchos casos coincide, es decir, una vez que tienen analizado el programa, que han hecho todas, digamos, todos los pasos, todos los trámites para ver si realmente es el mercado adecuado, coincide, pero coincide no por digamos, la motivación inicial que tenía la empresa, que la motivación inicial que tenía la empresa era puramente subjetiva, o porque sabía que otras empresas estaban yendo, o porque le habían llegado 4 peticiones de ese mercado, es decir, tenían puntos inconexos que no habían llegado a canalizar, por decirlo de alguna manera, pero al final coincide. Es decir, digamos, esa subjetividad, en cierta manera, es algo que se va creando dentro de lo que es la estrategia de la empresa de forma subliminal, hasta que llega un momento que cuando analizas te das cuenta de que es que ya tenías un montón de factores analizados sin haberte dado cuenta, pero que no se habían plasmado, ¿vale? Entonces, a pesar de no tener estrategia escrita, sí que las empresas tienen una cierta estrategia ya planteada por lo que es su actividad diaria. De todas maneras, aquí hay que decir una cosa que es bastante interesante. Fijaros, cuando hemos visto la anterior información, las anteriores diapositivas, estábamos hablando de un estudio cuantitativo, es decir, nos estábamos basando sobre todo en estadísticas. Y decíamos que la tendencia que había habido en los últimos años era que la Unión Europea seguía siendo un mercado objetivo, pero que disminuía su peso y que iba aumentando el peso de América Latina, del resto de Europa, de América, de África del Norte y del resto de países asiáticos. Ahora, en el estudio cualitativo, es decir, o sea, con la encuesta y con la información que nos dan las empresas, las 800 empresas que hemos encuestado, se mantiene, es decir, o sea, realmente estas empresas dicen que su objetivo, es decir, o sea, no lo que están haciendo ahora, sino su objetivo para los siguientes años es la Unión Europea, pero América Latina, el resto de Europa, África del Norte y los países del resto de asiático. Es decir, si nos fijamos, ya no es tanto la Unión Europea, sí, vale, es un 34%, pero es que un 31,7% también se quiere ir a América Latina. Es decir, o sea, que realmente, o sea, se mantiene, aun hablando de pymes de menos de 50,
se mantiene lo que estábamos diciendo en las estadísticas del total de España. O sea, que realmente sí que hay cosas, o sea, que luego vas comparando los dos estudios y se va manteniendo. Si nos fijamos ahora, como decíamos antes, en cuáles son los servicios que las empresas dicen que más utilizan, pues vemos que realmente son todo lo referente a transporte. Es decir, o sea, DHL aquí, tremendo. Transporte, agente de aduana, logística, seguro de mercancía. O sea, lo tenéis todo. Es decir, absolutamente todo lo que está relacionado, como estamos hablando de productos, porque pensar que si habláramos de servicio, realmente aquí hay muchas de las cosas, o sea, que no, realmente las empresas no utilizarían, ¿vale? Pero al hablar de productos, realmente para ellos lo que más utilizan son transporte. Las empresas, una pyme de menos de 50, la mayoría no tiene ningún camión, no tiene ninguna flota, necesita transporte externo. Agentes de aduana no tienen personal profesional cualificado dentro de la empresa, y menos para cada uno de los mercados tiene sus barreras, su problemática, ¿vale? Logística, seguro de mercancías. Y los que más utilizan, los que menos utilizan es la traducción, lo que decíamos antes, realmente, puesto que para ellos son una de las variables para seleccionar mercados, la mayoría es idiomática, se acaba en español, con lo cual, ¿para qué necesito un traductor? Si hay alguien en la empresa que hable francés, pues nos vamos a los países de habla francófona, con lo cual tampoco necesito traductor. Y si me desenvuelvo, pues tampoco lo voy a utilizar. Es decir, o sea, prefiero hablar indio o que me entiendan más o menos antes que utilizar un traductor. Realmente aquí es donde nosotras estamos haciendo bastante énfasis en las empresas que se necesita utilizar traductores. O sea, no solo porque las páginas web ya no las puedes traducir con un diccionario ni con un traductor que exista en la red, porque hay muchas cosas, o sea, que realmente es tu carta de presentación, es decir, tu web es tu carta de presentación, y entonces o te entienden y te entienden bien, o se ríen de ti y por lo tanto no eres serio. Pero también a la hora de salir fuera, es decir, o sea, una de las grandes barreras, como veremos, es todo el tema de los contratos, es el tema de la negociación. Entonces, por mucho que tú sepas inglés o por mucho que sepas francés, a la hora de negociar se te pueden escapar muchas cosas, es decir, o sea, entonces, ¿por qué no vas a utilizar un intérprete? ¿Por qué no vas a utilizar un traductor? O sea, te va a ayudar, ¿vale? Además, en este caso del traductor no es solo que sepa el idioma, sino que sabe la cultura. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísimos factores que no es solo que el idioma lo hables bien, sino que realmente en tu relación con lo que sería tu posible cliente, tu posible contacto, tu posible socio, esa relación sea lo más correcta posible. Para eso necesitas una persona que domine la cultura del país al que te vas a dirigir, porque en muchos casos la negociación se rompe no porque no te entiendas, sino porque realmente hay un choque cultural, es decir, estás haciendo algo que molesta, algo que no resulta correcto para la persona que lo está recibiendo, y a partir de ese momento directamente ya no hay negociación posible. Entonces, un traductor es importante no solo por el idioma, sino también por todo lo adicional que te está aportando dentro de lo que es el proceso de negociación. Claro. Pues lo que decíamos, o sea, realmente la barrera principal que se encuentra en las barreras es todo lo referente a aduanas, o sea, todo lo que se refiere a legislación. O sea, si muchas veces no nos aclaramos con la nuestra, o sea, pues imaginaros cuando estamos hablando de mercados con un idioma diferente, con unas políticas diferentes, con una legislación totalmente distinta, que además, o sea, la cultura también es distinta, es decir, o sea, es como cuando te vas a un mercado y te dicen, no, allí es que hay que regatear, y tú dices, pues si es que eso de regatear, ¿cómo se lleva? Pues bueno, o a la hora de negociar, pues aquí pasa lo mismo, es decir, o sea, cada aduana es un mundo diferente, ¿vale? Entonces, pues bueno, la principal es, sí que es cierto que hemos visto que en función del tamaño de la empresa se encontraban con barreras distintas, que también nos tocaba mucho porque las empresas grandes decían que la principal barrera que se encontraban era la formación cualificada. O sea, la formación cualificada del personal, es decir, no disponía de personal en la empresa realmente cualificado para llevar a cabo toda la internacionalización. Puede ser, pensar que también estamos hablando no solo de exportación, sino también de implantación. El gran problema ahora mismo también nos hemos encontrado con las empresas a la hora de licitaciones, es decir, muchas de las empresas, y aquí dentro de la encuesta tenemos parte de construcción, va a licitaciones, y mientras que hay mucho escrito y hay mucha información sobre el tema de lo que es exportación pura y dura o importación,
o incluso implantación. O sea, cualquiera conoce pues los estudios que tiene el ICEX o las cámaras de comercio sobre gastos de establecimiento, o la guía de mercado, donde te dice en concreto cuáles son los pasos que tienes que dar. Sin embargo, las licitaciones es algo que ahora, es decir, o sea, en estos últimos años empieza por parte de todas las instituciones a apoyar a la empresa, con lo cual a haber programas de formación, es decir, todos los programas de formación son a la hora de comercio exterior, pero las licitaciones es una parte mínima donde lo único que te dicen es buscan el 12 y ahí te salen las licitaciones y coge, siéntate y dedícate a ver qué es lo que sale. Sí, pero luego hay que coger los pliegos, hay que mirar el condicionado, hay que ver la documentación que hay que presentar. Hay veces que no la puedes presentar solo, que tienes que ir con alguien, ¿vale? Entonces, pues bueno, y luego, sin embargo, pues bueno, contra más pequeña es la empresa, realmente el problema que encuentran, la barrera principal son las ayudas. En cuanto al tema de ayudas, sí que nos ha sorprendido también mucho, igual que a Isaac, que realmente el 62% de las empresas dicen que realmente no se han basado, o sea, les da igual que haya ayudas o no, es decir, la internacionalización, porque sí, pero que realmente su decisión de salir fuera o de hacer las cosas no se basan en si existe una ayuda, cosa que en parte al principio nos chocaba y luego nos ha alegrado, porque una de las cosas que nosotros hacemos en los programas es a la empresa decirle, mira, tú primero haz tu plan estratégico y luego busca si hay ayudas. Si hay ayudas para este plan estratégico que te ayude a salir fuera o abrir ese mercado, muchísimo mejor. Pero si tu mercado objetivo es este, es como lo de la Unión Europea. Si tu mercado objetivo, donde más oportunidades tienes, no es la Unión Europea, ¿por qué te vas a ir a la Unión Europea? Porque esté aquí al lado. ¿O por qué te vas a ir a América Latina? Porque sepan hablar español. O sea, si realmente ahora mismo, o sea, tu mercado objetivo, donde más oportunidades tienes, es en el norte de África, porque está aumentando muchísimo las inversiones en infraestructuras, vete al norte de África. O sea, mira a ver si realmente es viable para ti como empresa, si está dentro de tus planes, si eres capaz de llevar a cabo ese proceso. Y luego mira a ver si tienes ayudas, ¿vale? Como veíamos, o sea, realmente las ayudas que más se solicitan, pues es la de los viajes. O sea, asistencia a ferias, asistencia a misiones comerciales, el asesoramiento comercial, ¿vale? Y normalmente, pues, a las instituciones a las que se suele acudir, pues como siempre, al ICEX, Cámara de Comercio e institutos de fomento, ¿vale? Yo creo que ha sido un resumen así como bastante grande. Lo que sí que hemos podido ya como conclusión de lo que hemos podido percibir de los 3 estudios, porque realmente son 3, o sea, son a nivel sectorial, a nivel empresa y a nivel comunidad autónoma. Lo que sí que nos gustaría, digamos, destacar, o lo que nos gustaría recomendar con carácter general, que es una recomendación que hacemos siempre a las empresas, es, en primer lugar, que la información es fundamental. Es decir, hay que tener el máximo de información posible cuando te vas a dirigir a un mercado, que la información tiene que ser correcta, la información tiene que ser adecuada, que un exceso de información no adecuado es peor que la falta de información, porque te hace tomar decisiones en muchos casos que son erróneas. Entonces la información es fundamental, la formación también es muy importante, es más importante saber cómo exportar que saber un idioma, hay un traductor, pero la decisión estratégica hay que tomarla, es decir, alguien tiene que tomar esa decisión estratégica y esa decisión no la pueden tomar por ti, es decir, tiene que ser el empresario, tiene que ser la persona de confianza del empresario, un director de exportación el que la tiene que tener, con lo cual la formación de estas personas que están tomando la decisión de sacar a las empresas al exterior, que en un momento determinado pueden llegar a cargarse incluso la operativa nacional de las empresas, es fundamental, es importante y tiene que ser una muy buena formación, no basada exclusivamente en la experiencia, sino basada también en lo que sería, digamos, procesos lógicos, tendría que ser también basada en lo que son procedimientos, en lo que son estrategias, en lo que son una toma de decisiones motivada, por decirlo de alguna manera. Y por último también, aparte de la información y de la formación, nos gustaría también concluir con que las decisiones estratégicas son fundamentales para la empresa. Es decir, una empresa no puede salir al exterior sin tener una planificación estratégica que le determine si puede o no puede, ¿vale? Y si puede, hasta dónde puede. Con lo cual, considero que es fundamental lo que nosotros hacemos, lo que hacéis vosotros, es decir, dotar a las empresas de esta herramienta que les permita autoanalizarse, que no es incompatible. Nosotros nos pasamos la vida diciéndole a la gente apúntate al pipe cuando estamos haciendo nosotros nuestro plan, porque nosotros normalmente lo cogemos en fase inicial, cuando quieren empezar a exportar. Entonces,
son complementarios y son buenos para la empresa, porque a la empresa sí que le permite tomar una decisión de una forma racional y de una forma motivada. Entonces existe, o sea, la herramienta existe, lo único que pasa es que no sé hasta qué punto somos capaces de transmitirle a la empresa que la tiene disponible. O sea, creo que muchas veces nuestro error es ese, que las empresas no llegan a saber que esta herramienta está disponible para las empresas y que la pueden utilizar. Y por nuestra parte, gracias.